la restauración, ¿no? Si es que necesita restauración o no. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos más de un comparable, lo que procede es que vamos a ir calificando uno por uno, ¿no? Entonces, es prácticamente igual que el anterior método, pero con más comparables. Entonces, empezaríamos em, con el primer comparable, ¿no? En el inmueble número uno. Recordemos que debemos calificar nuestro sujeto en comparación al, al comparable, ¿no? Entonces, empezamos. Nuestro comparable número uno tiene, oh, perdón, la ubicación. Nuestro comparable número uno está ubicado, nos dice, en el centro histórico, mientras que nuestro sujeto está ubicado en una zona un poco más alejada, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Estar en el centro histórico o estar en una zona un poco más alejada? Obviamente es mejor estar en el centro histórico, ¿no es cierto? Entonces nosotros estaríamos, o sea, nosotros me refiero a nuestro sujeto, ¿no? Nuestro sujeto estaría peor, ¿no es cierto? Puede ser peor o mucho peor, en este caso, voy a colocar el factor, el coeficiente, perdón, 0,90 porque solo considero que es peor, ¿no? Entonces, empezamos con el coeficiente 0,90. Siguiente factor, relevancia histórica. El, el comparable tiene relevancia histórica, de la misma manera que nuestro sujeto. Entonces, estarían en iguales condiciones. Entonces, utilizamos el factor número uno. En cuanto a la conservación, El, el comparable tiene una buena conservación, al igual que nuestro sujeto, entonces de la misma manera están en las mismas condiciones. Elementos arquitectónicos. El comparable menciona que tiene elementos arquitectónicos exquisitos, ¿no es cierto? Mientras que nuestro sujeto tiene elementos arquitectónicos medios, ¿no? O sea, no son tan relevantes, por así decirlo. Entonces, en ese caso, estaríamos nosotros como sujetos en peores condiciones. Ahora, puede ser peor o mucho peor. Sería mucho peor si es que nuestro sujeto no tendría directamente elementos arquitectónicos de relevancia, ¿no es cierto? O sea, serían nulos. Pero aquí nos menciona que son medios, ¿no? Entonces estaría solamente peor. Entonces utilizamos el coeficiente 0,90. Potencial, los dos tienen potencial, entonces estarán igual de condiciones. Eh, resi- em, restricciones legales. El comparable sí tiene restricciones y nuestro sujeto no tiene. Entonces estaríamos mejor. Esta vez vamos a poner que estaríamos mucho mejor, ¿no? Entonces vamos a utilizar el coeficiente 1,20. Y finalmente, restauración. Ninguno necesita una restauración significativa, entonces están igual en igualdad de condiciones, ¿no? Lo mismo realizamos con el comparable número 2. Ubicación, el comparable en centro histórico, en centro histórico, perdón, el sujeto en una zona alejada, entonces, de igual manera, utilizamos el sector 0,90. La em, relevancia histórica, los dos están en igualdad de condiciones. La conservación, vemos que el comparable tiene una muy buena conservación, ¿no es cierto? Y el sujeto solamente buena. Entonces estaríamos peor que nuestro comparable. Utilizamos el factor 0,90. Elementos arquitectónicos, estamos en igual de condiciones. Potencial, de la misma manera. Restricciones legales, el comparable tiene restricciones y el sujeto no. Entonces estamos mejor, en este caso, mucho mejor. Restauración, ninguno de los dos necesita una restauración, entonces están
iguales. Sujeto, perdón, comparable número 3, ubicación. em, Vemos que el sujeto, perdón, comparable número 3 se encuentra en una zona comercial, mientras que nuestro sujeto se encuentra en una zona alejada, ¿no? Estar en una zona comercial, bueno, personalmente considero que es mucho mejor que estar en una zona un poco más alejada, ¿no? Entonces, estaríamos en una situación peor. Utilizamos el factor 0,90. Relevancia histórica, el comparable no tiene tanta relevancia histórica, mientras que nuestro sujeto sí. Entonces estamos en una posición mucho mejor, ¿no? Utilizamos el factor 1,20. Conservación. El comparable se encuentra en una buena conservación, al igual que el sujeto, entonces están igual. Elementos arquitectónicos están igual también. Potencial están igual. Restricciones legales están igual. Restauración, ya. Vemos en este caso de que nuestro comparable sí necesita cierto grado de restauración, mientras que el sujeto no. Entonces, en este caso estaríamos nosotros en una posición mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces, utilizamos el factor 1,20. Bien, seguimos, pasamos al comparable número 4. Ubicación, centro histórico, zona alejada, igual, ¿no es cierto? Estamos nosotros en una condición peor. Relevancia histórica, sí tiene relevancia, igual que nosotros, que el sujeto, entonces estamos iguales. Conservación, bueno, tiene una mala conservación nuestro comparable, mientras que nuestro sujeto tiene una buena, ¿no? Entonces nosotros estaríamos en una mejor condición. Utilizamos el factor 1,20. Los elementos arquitectónicos, y estamos iguales. Potencial iguales. Restricción legal, estamos, no, perdón, no estamos iguales. El comparable tiene restricciones, mientras que nosotros no, entonces estamos mejor. En este caso, voy a poner que estamos mucho mejor. Y restauración de la misma manera, ¿no? Nuestro comparable necesita restauración, mientras que nuestro sujeto no. Entonces estamos mucho, mucho mejor. Bien. Nuestro quinto comparable, en cuanto a la ubicación, nuestro comparable se ubica en una zona residencial y nuestro sujeto se ubica en una zona alejada, ¿no? Entonces, personalmente considero que estar en una zona residencial trae más beneficios, ¿no es cierto? Entonces, solo por eso voy a poner de que estamos nosotros como sujetos peor, ¿no? Entonces, 0,90. Relevancia histórica, no tiene relevancia histórica, mientras que nuestro sujeto sí tiene, entonces estaríamos mucho mejor. Conservación, nuestro comparable tiene una conservación regular, mientras que nuestro sujeto tiene una conservación buena, ¿no? Entonces, en este caso también estaríamos mejor o mucho mejor para mí. Elementos arquitectónicos, estamos peor, ¿no? Entonces voy a utilizar el factor 0,90, el potencial es igual. Restricciones legales, estamos igual. Restauraciones, el comparable necesita restauraciones, el sujeto no, entonces estamos mucho mejor. Bien, finalmente terminamos con nuestro último sujeto, perdón, nuestro último comparable que está ubicado en el centro histórico, entonces nosotros estamos peor, ¿no? Entonces voy a poner 0,90. Relevancia histórica, estamos mejor, ¿no? Porque el comparable tiene una relevancia histórica media, mientras que el sujeto un poco más alta, ¿no? Entonces en este caso voy a colocar el factor 1,10.
Conservación, estamos igual. Elementos arquitectónicos, igual. Potencial, igual. Restricciones legales, estamos mejor, ¿no? Porque el sujeto no tiene restricciones. Entonces, utilizo el factor 1,20. Y en cuanto a la restauración, estamos igual. Bien. Entonces, como hemos visto, al igual que en el anterior ejemplo del método de corrección simple, estas calificaciones que yo he ido dando están dependiendo de mi forma de pensar, de mi expertise, de mi experiencia, por así decirlo, pero como ya les había dicho, esto puede variar de profesional a profesional, ¿no es cierto? No es algo que sea igual, ¿no? Entonces, eso va variando de profesional en profesional. Bien, ¿qué hacemos entonces una vez de que ya tenemos toda, bueno, parte de esta tabla llena? Tenemos que hallar el valor resultante, el factor resultante, ¿no? ¿Cuál sería? Es el producto de los factores de homogenización. Es decir, vamos a estar dividiendo 0,90 por 1 por 1 por 0,90 por 1 por 1,20 por 1. Entonces, por favor, si es que tal vez me pueden ayudar con eso para que ganemos un poco de tiempo. O si es que me equivoco, igual por favor me corrigen. Este sería 0,972. Este también. Este sería 1,29, pero vamos a redondear 1,3. Este, 1,55. Siguiente. 1,39, pero vamos a redondear a 1,40. Ah, ya, el último me indican que es 1,18. Bien, muchas gracias. Bien, entonces, a ver, ya tenemos los factores resultantes, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué prosigue? Necesitamos averiguar, perdón, el precio unitario corregido. ¿Y cómo hacemos eso? Multiplicamos el factor resultante por el precio por metro cuadrado. Entonces, tendríamos en este primer caso, ¿no? Tendríamos que multiplicar este 0,97 por el precio unitario que es 325, ¿no? Entonces, por favor, igual si me ayudan. A ver, aquí hay un chat. Redondeado 119, ya. Entonces vamos a redondear 119. Gracias.
Bien, entonces estaríamos multiplicando punto 972 por 325 nos da 284,31. Siguiente, punto 972 por 280. Nos saldría 272,16. El siguiente sería 1,3 por 360, que nos saldría 468. El siguiente, 1,55 por 250, que es 387,5. Siguiente, 1,4 por 260, que es 364. Y finalmente, 1,19 por 310, que nos sale 368,9, pero vamos a redondear a 369 directamente. Bien, entonces, bien, una vez que tenemos ya los precios unitarios corregidos, que están aquí en esta parte azul, vamos a sacar la media, ¿no? Entonces vamos a sumar todos estos factores, o perdón, todos estos precios, que son los 6, y vamos a dividir entre 6. Si alguien me ayuda, tal vez. Ah, ya. El primero me he equivocado. Ah, ya. El primero no es 284. Es 315,9. ¿Punto 9 o punto 19? Si alguien me dice cuánto da, por favor. Así, punto 9. Sí, gracias. ¿Cuánto da la media? Si me ayudan con ese dato. Sería sumar y dividir. Ah, ya. Entonces la media es de 362, 362,76, que vamos a redondear a 363, por favor. ¿Ya? Bien. Entonces, ese sería el valor por metro cuadrado corregido, em, para este inmueble, ¿no? Entonces, multiplicaríamos para saber eh, cuánto cuesta nuestro sujeto, multiplicaríamos este valor por la superficie construida, que en este caso es 1,350. 1,350 por 363 nos da un valor de 490,050. Perdón, aquí me he equivocado, no es del terreno, es de la construcción. Ya. Entonces, estaríamos hablando, ya, muchas gracias, Gary. Estaríamos hablando que el precio de nuestro sujeto es 490,000, ¿no? Un poco redondeándolo. Entonces, esa es la manera en que
se realiza este método de corrección múltiple. No sé si quieren hacer un ejemplo más o no es necesario y pasamos al siguiente método, porque aquí tengo unos dos ejemplos más para poder hacer, pero no sé, depende de ustedes, por favor, si me escriben en el chat. eh, ¿Gustarían hacer un ejemplo más? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, listo. Vamos a hacer entonces eh, un ejemplo más, pero por favor, ayúdenme porque yo soy un poco lenta con la calculadora, entonces, con un caso real. En realidad estos son casos reales, ¿no? O sea, entiendo lo que me quieren decir, pero bueno, vamos a elegir, ya, elegiremos este, pero por cuestiones de tiempo, eh, vamos a tomar solamente cuatro datos, ¿ya? Por favor, solo por cuestiones de tiempo. Entonces voy a borrar estos dos y solo vamos a tomar cuatro datos para un poquito acelerar. Bien, a ver, tenemos un inmueble patrimonial con una superficie de construcción de 350, ¿no? Hemos encontrado cuatro comparables que tienen características similares. Entonces, ahora lo que procede, primeramente, hemos visto que es hacer nuestra tabla de datos, o sea, de todo lo que ya conocemos, con nuestros factores que vamos a calificar, ¿no es cierto? En este caso, el factor que voy a calificar es la relevancia histórica, la conservación, la autenticidad, la restricción legal y la ubicación, ¿ya? Recordemos de que estos datos los he puesto yo porque considero que son importantes para los bienes patrimoniales. Si es que ustedes consideran algún otro más, aumentar uno más o quitar o modificar algo, pueden hacerlo, ¿no? Eso depende de cada perito. Lo importante es conocer el método para poder realizarlo. Entonces, empezamos, por favor. Primeramente, tenemos un sujeto que es el bien que queremos saber cuál es el valor y tenemos los comparables que son los inmuebles que ya conocemos, ¿no? Bien, número uno. Mi comparable número uno. Relevancia histórica tiene, mi sujeto también tiene. Entonces, veamos en este cuadro, estamos en iguales condiciones. Aquí dice que tenemos que emplear el coeficiente número uno, ¿no es cierto? Entonces, coloco uno. Segundo, segundo ítem a tomar en cuenta, la conservación. El comparable número uno tiene una conservación regular, mi sujeto de la misma manera, entonces están en iguales condiciones. Autenticidad, mi comparable tiene autenticidad, mientras que mi sujeto no. Entonces, en este caso, el sujeto está en peores condiciones. En caso de los avalúos, o perdón, en caso de los inmuebles patrimoniales, ser auténtico obviamente es bastante importante, ¿no es cierto? O sea, de mayor peso. Es por eso de que no voy a utilizar el factor peor, sino voy a utilizar el factor mucho peor. Entonces voy a colocar el factor 0,80. Restricciones legales, el comparable tiene restricciones, el sujeto no, entonces en ese caso el sujeto está mejor. Y en este caso voy a poner solo mejor, ¿ya? Entonces coloco el factor 1,10 y finalmente la ubicación. El comparable está en el centro histórico y el sujeto está en una zona residencial. Entonces estaríamos igual peor, ¿no es cierto? Entonces voy a poner factor 0,90. Bien, el segundo comparable. Igual, empezamos. Relevancia histórica, estamos igual. Entonces, estamos en igual de condiciones. Factor uno. Conservación, el comparable número 2 tiene una conservación mala. El sujeto tiene una conservación regular. Estamos mejor, ¿no? Estamos mejor. No estamos mucho mejor, pero estamos mejor. Entonces ponemos
1,10. La autenticidad. El comparable tiene autenticidad, el sujeto lamentablemente no. Entonces estamos mucho peor. 0,80. Restricciones legales. El comparable tiene, el sujeto no. Entonces estamos mejor. 1,10. Y finalmente la ubicación. El comparable está en el centro histórico. El sujeto está en una zona residencial. Entonces estamos, como sujetos, estamos peor, ¿no? Entonces, 0,90. Bien, tercer comparable. Eh, Relevancia histórica. Estamos igual. Conservación. El comparable tiene una conservación regular, al igual que el sujeto, entonces están en iguales condiciones. Autenticidad, están en iguales condiciones, ninguno es auténtico. Em, Restricciones legales, el comparable tiene restricciones, el sujeto no, entonces estamos mejor. 1,10. Ubicación, igual, se encuentra el comparable, se encuentra en el centro histórico y el sujeto se encuentra en una zona residencial. Entonces utilizamos el factor 0,90. Y finalmente el cuarto comparable, relevancia histórica, igual, conservación, estamos peor, ¿no? Peor 0,90. Autenticidad, estamos igual. Restricciones legales, estamos igual. Ubicación, estamos igual, ¿no? En zona residencial. Bien, entonces, ahora sí, hallamos el factor resultante. Por favor, si me ayudan con sus cálculos. Recordemos que hay que multiplicar. Ya, el primero me dicen 0,792. Muchas gracias. El segundo, 0,87. Vamos a usar dos decimales nomás, ¿sí? Entonces 0,79, 0,87, 0,99 y 0,90. Muchas gracias. Bien, entonces habíamos dicho que una vez de que ya tengamos nuestros factores resultantes, aquí está, debemos encontrar este precio unitario corregido. ¿Y cómo vamos a corregir? Vamos a multiplicar este factor por el precio por metro cuadrado, ¿no? Entonces, multiplicamos 0,79 por 500, me sale 395. El siguiente es 0,87 por 230. Ay, aquí ya me están ayudando. 304,5. Gracias. El tercero, 415,8. Y el cuarto sería 0,90 por 300. Ya. El cuarto, 270. Perfecto. Entonces, hacemos la sumatoria y dividimos entre 4.
A mí me sale 346. Sí, vamos a dejarlo en 346. Bien. Entonces, este sería el valor por metro cuadrado de construcción, ¿no es cierto? Entonces, esto lo estaríamos multiplicando por los metros cuadrados de nuestro sujeto, que serían 350. 350 por 346 me da un total de 121.100. Entonces, ese sería el valor de la construcción de este inmueble em, con este método de corrección múltiple, ¿no? Que pertenece al método de comparación. Entonces, espero que haya quedado claro. Este método, como hemos visto, no es 100% preciso, o sea, tiene igual sus falencias, pero es, como hemos visto en las ventajas, es fácil, es rápido y nos da un pantallazo, digamos, ¿no? Bien. Entonces, a continuación estaríamos viendo el siguiente método, que ahora sí vamos a ver casos, como dice el compañero, mucho más reales, ¿no? No sé si estoy compartiendo. Ya. El siguiente método es el método del coste. Bien, este método se calcula el coste bueno, en este método se calcula el coste total que se estima por reemplazar el inmueble valorado por otro de iguales características. También se denomina valor de reposición o reemplazamiento, ¿no? O sea, tiene varios nombres, pero el más conocido es el método del coste. El método del coste determina el valor de la construcción de un inmueble, ¿no? O sea, no estamos hablando otra vez de terreno, estamos hablando de la construcción. Y consta de dos pasos. El primer paso calcula lo que valdría construir un inmueble igual al que se pretende valorar. El resultado obtenido se denomina valor de reemplazamiento bruto, ¿no? Y el segundo paso consiste en el valor, bueno, el valor anterior sería el del inmueble a valorar si fuese nuevo, pero como no es así, hay que restarle las distintas depreciaciones que puede ser física, funcional, económica, ambiental, legal, etcétera, ¿no? Y el resultado se denomina valor de reemplazamiento neto. Entonces, en resumen, para este método, lo primero que hay que hacer es calcular cuánto costaría construir un inmueble de las mismas condiciones, o sea, un inmueble patrimonial, ¿no es cierto? De las mismas condiciones en la actualidad, o sea, como nuevo. Ese es el primer paso. Una vez que ya hemos calculado ese valor, hay que restar la depreciación. En este caso de inmuebles patrimoniales, la depreciación se la da por el estado de conservación, ¿ya? O sea, si el inmueble no tiene un buen estado de conservación, entonces obviamente va a tener una depreciación mucho mayor, ¿no? Que vamos a estar viendo igual a manera de que vayamos avanzando. Y esa resta, o sea, ese valor ya restado de la depreciación, ese va a ser el valor em, de la construcción del inmueble, ¿no? Entonces, el valor encontrado es el que consideramos el valor final de la construcción del inmueble a valorar. Bien, entonces, hemos visto que lo primero que tenemos que hacer es encontrar el valor de reemplazamiento bruto. El coste de la edificación a nuevo o de las obras de rehabilitación es el coste de ejecución a contrata y está compuesto por los siguientes apartados: el coste de ejecución material de la obra, los gastos generales de la obra y de la empresa constructora,
el beneficio de la empresa constructora y el coste de acondicionamiento o urbanización interior de la parcela. O sea, para poder calcular este costo a nuevo, ¿no es cierto?, del que estábamos hablando, tenemos que tomar en cuenta estos aspectos, ¿no es cierto? O sea, la mano de obra, los materiales, las ganancias de la empresa que va a construir y el acondicionamiento dentro del terreno, ¿no? ¿Qué sería eso? Digamos, el paisajismo. em, Hay inmuebles patrimoniales que son bueno, que tienen un paisajismo realmente de la época, ¿no es cierto? Entonces, todo eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Ahora, la mejor forma, dice, de calcular este coste de la edificación y la que realmente se realiza en las prácticas es determinando un coste unitario, consultando con las distintas fuentes de información, como pueden ser las empresas constructoras, que obviamente son las que eh, más conocen sobre este tema, ¿no es cierto?, de construcciones, los profesionales expertos en la materia, los promotores inmobiliarios, cámaras de construcción, organismos como colegios profesionales y administraciones públicas y revistas especializadas. ¿Sería hacer todo el proyecto a construcción? Sí, o sea, tenemos que tomar, o sea, sería como construir desde cero, ¿no? Obviamente estamos hablando siempre de la construcción, no del terreno. Bien, entonces, em, para realizar este cálculo de la construcción, se ha determinado hacer cierta categorización de la edificación. Y vamos a ver en qué consiste esta categorización. Todo inmueble está categorizado por el tipo de materiales y revestimientos que cuenta. Puede ser rústico, económico, regular, buena de luz. Vamos a ver con fotografías a qué se refiere esta categorización. A ver, si vemos este inmueble, ¿qué características constructivas tiene? Es de adobe, ¿no es cierto? Es de adobe, no tiene muchos elementos arquitectónicos de valor, salvo dinteles, los balcones igual son bastante sencillos, o sea, no hay molduras, mm, no hay nada, no hay mucho que llame la atención, ¿no es cierto? Entonces, a este tipo de construcciones bastante sencillas, por así decirlo, estamos categorizando o la estamos llamando como una construcción rústica, ¿ya? Y no sé si están ustedes de acuerdo con el valor. Construir un inmueble de estas características, como estamos viendo en la foto, más o menos nos costaría entre 80 a $100 el metro cuadrado. Aquí, por favor, quisiera que podamos participar. ¿Están de acuerdo? ¿O ustedes creen más, menos? Ya. ¿Cuál sería la fuente para obtener esa calificación? Esa clasificación. Todos los métodos que yo les estoy explicando están basados en la normativa española, ¿ya? Entonces, al finalizar el curso hemos quedado de que yo les voy a pasar toda la bibliografía, entonces ustedes también van a poder revisarla. Ahora, obviamente, esta bibliografía que yo utilizo no me da estos rangos, ¿no? Porque su moneda es diferente, ¿no? Entonces, justamente en las diapositivas anteriores hemos quedado en que los especialistas que realmente saben acerca de la construcción, que se dedican netamente a la construcción, como las empresas constructoras, son las que tienen una idea mucho más clara de cuánto costaría poder construir una vivienda de este tipo, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, eh, quisiera que quedemos igual entre todos, si es que todos estamos de acuerdo con estos valores. Puede variar mucho según las experiencias. Es una
Incide que sea una vivienda colonial. Ujú. Sí, importante lo que dice, ¿no es cierto? El colega Rildo, en una evaluación de construcción normal, yo creo que este inmueble ya estaría depreciado a cero. Sí, es verdad. Es importante tomar en cuenta de que estos inmuebles son patrimoniales, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay que ser un poco más permisivos, por así decirlo. Según la experiencia de cada uno, puede determinar el valor del metro cuadrado. No hay algo exacto que nos determine. Exactamente. Justamente, estamos hablando de eso, que no hay un dato exacto, ¿no es cierto? Pero por eso estamos viendo ciertos rangos. Yo considero, por ejemplo, que esto podría construirse entre 80 y $110 por metro cuadrado. A ver, vamos a seguir viendo. Esta es la categoría más baja, ¿no? Vamos a ir subiendo. La siguiente categoría, económica, ¿no? Que es, a ver si comparamos un poco las fotos, es, bueno, un poco mejor, ¿no? Igual sigue siendo económico, como su nombre dice. ¿Cómo influye el valor histórico? Justamente porque puede variar según cada experiencia, por eso debe tomarse los datos de una fuente que respalde o sustente nuestros criterios. Claro, pero es que no, a ver. Por eso, primeramente estamos viendo este rango de valores para poder avanzar después, ¿no es cierto? Entonces, todavía, todavía nos queda por delante, entonces, por eso quería de que nosotros podamos ver estos rangos de valores. Bueno, entonces, para mí, este tipo de construcción económica, esta es la Casa de Melgarejo aquí en la ciudad de Cochabamba, en la provincia de Tarata. Para mí, esta vivienda, este tipo de vivienda puede ser construida en un rango de valor de 120 a $190 por metro cuadrado. Bien, la siguiente clasificación regular, ¿no? Este tipo de construcciones, el rango de valor para mí es de 200 a $300 el metro cuadrado. Igual este rango varía de ciudad a ciudad, ¿no es cierto? Según el costo de materiales de construcción, de manos de obra y demás. La siguiente categoría es la buena, ¿no? Denominada buena. Que este rango va de 300 a $400 por metro cuadrado. Aquí ya se puede observar muchos más detalles constructivos, muchas más molduras, elementos decorativos que elevan el precio. Y finalmente terminamos con los inmuebles prácticamente de lujo, ¿no es cierto? Que su valor, el rango de valor va de $450 por metro cuadrado a más. Bien, ahora entramos a ver la depreciación. La depreciación tiene como fin determinar la pérdida de valor por distintos conceptos, fundamentalmente por el paso de los años y el uso. Al depreciarse un elemento, se produce una pérdida de su valor, ¿no? Hemos visto de que en los inmuebles patrimoniales, eh, la depreciación prácticamente va dirigida al estado de conservación, no tanto a la edad, ¿no es cierto? Como una vivienda en general, debido a que generalmente la vida útil de cualquier vivienda es aproximadamente los 100 años, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando de viviendas o de inmuebles patrimoniales, en realidad no tiene un límite, ¿no? O sea, no tiene una vida útil limitada.
Ahora hablemos un poco de este método denominado el método de Ross-Heideck, que funciona de la siguiente manera. Para poder determinar la depreciación con este método, el primer paso es determinar el estado del inmueble. Si el inmueble está en excelentes condiciones, si está, bueno, en realidad tiene cinco, eh, cinco estados, ¿no es cierto? Excelente, bueno, regular, malo y demolición, que ya es irrecuperable. Pero también tiene condiciones intermedias, ¿no es cierto? O sea, puede estar muy bueno, puede estar intermedio, puede estar deficiente y puede estar muy malo. Entonces, decimos que como primer paso debemos determinar el estado del inmueble. Como segundo paso debemos determinar, el porcentaje de depreciación. Esta es la tabla que nos presenta el método y nos dice, por ejemplo, para una vivienda patrimonial que se encuentre en un estado de condiciones físicas regulares, eh, su porcentaje de coeficiente de depreciación va a ser 2,52, ¿no es cierto? Si es que, bueno, casi no es el caso, ¿no? Pero si es que fuera nuevo, obviamente el porcentaje de depreciación sería cero. Y si es que ya se encuentra en un estado prácticamente de demolición, el porcentaje de depreciación sería 100%, ¿no? Estaría totalmente depreciado y ya no habría nada más que hacer que demolerlo. Y bueno, como tercer paso, se tendría que convertir el porcentaje en un valor decimal que es netamente por cálculo. Bien, entonces, hablando de este valor de reposición neto, ¿cuál es el paso número uno? Debemos conocer el valor de reposición bruto y cómo es eso, cómo haríamos eso, primeramente multiplicando el valor de construcción por la superficie. Como paso número dos, debemos averiguar la depreciación, que en este caso la depreciación sale del valor de reposición bruto por la multiplicación del coeficiente de depreciación. Y finalmente obtenemos el valor de reposición neto que sale de la resta entre la valoración de reposición bruto y la depreciación. Ya. Ahora sí, vamos a ver este método con este ejemplo. Aquí vemos los datos y las fotografías. A ver, vamos a ver los datos. Esta construcción se encuentra en el centro histórico de la ciudad de Cochabamba, en la calle 25 de Mayo y Sucre, en plena esquina. Tiene una superficie de construcción de 1.120 metros cuadrados, tiene una antigüedad de 274 años, cuenta con 20 habitaciones, con 6 baños, eh, con 8 cuartos con salida a la calle, que prácticamente ahora son locales comerciales, ¿verdad? También cuenta con un jardín interior, se encuentra en el centro histórico, ya habíamos mencionado, a una cuadra de la plaza principal y se encuentra también en una zona comercial, ¿no? Entonces nos piden hacer el avalúo de este inmueble utilizando el método de coste. Bien, primeramente habíamos visto que hay que calcular cuánto nos costaría poder reconstruir este inmueble a nuevo. Entonces, para poder hacer eso, debemos volver a estas diapositivas. A ver, primeramente vemos que está en buen estado, que es una construcción buena. Vemos aquí elementos arquitectónicos de valor, ¿verdad? Patios centrales, el piso de granito. Entonces, con esa información
Vamos a calificarlo. Obviamente no es una construcción rústica, no es una construcción económica, tampoco es una construcción regular. Estaría entre buena y de lujo, ¿no? Bueno, ustedes, no sé si alguien quiere participar, que puede considerarse buena o de lujo. ¿Qué dicen ustedes? Otra vez vamos a ir a la... Bien, algunos dicen buena, otros dicen de lujo. Aquí otra vez se ve esta subjetividad, ¿no es cierto? Ya, vamos a decir que es buena, ya que tampoco tiene tantos elementos arquitectónicos como esta imagen, que la convierten en un inmueble de lujo, ¿no es cierto? Entonces vamos a pensar de que es una construcción de calidad buena. Bien, bien. Entonces, vemos que las construcciones buenas tienen un rango de 300 a $450 el metro cuadrado. En este caso, ¿ustedes cuánto consideran que podría valer esta casa? Tal vez podemos poner unos 400, 450. Ya. Vamos a considerar $450 el metro cuadrado. Bien. Entonces, perdón, voy a tener que salir de la presentación. Bien. Entonces, hemos quedado en que vamos a considerar que el valor por metro cuadrado es de $450. Lo primero que debemos hacer en este método es sacar el valor de reposición bruto, ¿no es cierto? ¿Cómo? Multiplicando el precio de construcción por la superficie. Entonces, vamos a multiplicar 450 por la superficie, que en este caso nos dice que la superficie de construcción es 1120. Entonces multiplicamos 450 por 1120, nos da ¿cuánto? 504,000. Entonces, ese sería el costo de construir un inmueble exactamente igual en tiempos actuales, ¿no es cierto? Bien, como paso número 2, debemos encontrar el factor de depreciación. Para eso vamos a volver a esta tabla. Eh, Primeramente debemos determinar el estado del inmueble. ¿En qué estado estaría? Óptimo, bueno, regular, intermedio. ¿Qué consideran ustedes? Veamos otra vez la fotografía.
a ver, antes, perdón, respondiendo al colega Rildo, eh, estamos viendo distintos métodos de evaluación que se pueden utilizar para bienes patrimoniales, ¿no es cierto? O sea, no estamos diciendo que este es el único ni el que sí o sí hay que usar, más bien estamos abriendo un abanico de posibilidades para que ustedes, después de haber conocido todos estos métodos, utilicen el que mejor se acomode a su expertise, a su criterio. Entonces, justamente estamos viendo eh, estas posibilidades, ¿ya? Como les decía, hemos empezado del método más fácil y estamos yendo al método más difícil, ¿no? Y de igual manera estamos yendo del método más eh, menos preciso, por así decirlo, al más preciso. ¿Está bien? Bien, entonces podemos decir que la conservación es muy buena. Muy buena, entonces el coeficiente de depreciación sería 0,032, ¿verdad? Si lo dividimos, o si lo, sí, si lo dividimos entre 100, solamente para no tener un porcentaje, sino un decimal, sería 0,00032. Bien, entonces, la depreciación la realizaríamos de la siguiente manera. Con el valor de reposición bruto, que ese valor ya lo tenemos, que es 504,000, por mi factor de depreciación, que en este caso es 0,00032. Tal vez alguien me ayuda con la multiplicación. Bien, entonces tenemos una depreciación de 161,28. ¿Qué sigue? El siguiente paso es poder averiguar el valor ya depreciado, ¿no es cierto? ¿Y cómo se hace eso? Vamos a restar el valor de reposición bruto, que en este caso ya hemos dicho que 504,000, menos la depreciación que prácticamente es mínima, ¿no es cierto? Que es 161,28. Entonces, el resultado de esa resta va a ser el valor de reposición neto, que en este caso es el valor de reposición final, ¿no? Que es lo que cuesta construir una, un inmueble de ese tipo, ya restando la depreciación. $503,838. En este caso, digamos que estamos hablando en dólares, ¿no? Muchas gracias a los que me están ayudando. Entonces, ese sería el valor de la construcción de este inmueble, ya depreciado.
Y a eso, a este valor, que ya hemos dicho mil veces, es solo de la construcción, le estaríamos sumando el valor del terreno, ¿no? Bueno, yo ya les había mencionado, ¿no es cierto? Que este valor del terreno ustedes pueden sacarlo del método que ustedes gusten o que utilicen más. En general, yo utilizo el método comparativo, el que acabamos de ver, para poder calcular el valor de los terrenos, ¿no? Pero ahora solo estamos viendo de la construcción, ya que en avalúos patrimoniales es lo que más pesa. Entonces, este sería el valor de la construcción. No sé si podríamos ver un ejemplo más. Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, cabe recalcar de igual manera que en este ejemplo que hemos visto, la construcción prácticamente se encuentra en excelente estado, ¿no es cierto? Entonces, por eso la depreciación ha sido prácticamente en nada, ¿no? O sea, submínima. Ahora vamos a ver cómo sería la depreciación en un inmueble que realmente no se encuentra en tan buenas condiciones. Ya, vamos a ver este segundo ejemplo. Que bueno, primeramente veamos la imagen, ¿no es cierto? Este inmueble se ve que tiene realmente muchos problemas, inclusive de estructura, ¿no es cierto? Ya que aquí se ve que en un arco están apuntalando para que no se caiga. Luego igual vemos unas grietas realmente importantes. También vemos que tiene elementos arquitectónicos de gran valor. Y también vemos aquí, no sé si ustedes pueden apreciar, que seguramente han tratado de poder arreglar esta vivienda, pero han colocado un elemento que no pertenece a la fecha, ¿no? O sea, a la fecha de construcción de esta vivienda, lo que es la calamina, ¿no? Aquí se puede ver esta placa, estas calaminas que han colocado, que no tienen nada que ver con el estilo ni con ni con el año de construcción de este inmueble, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a revisar los datos. Aquí nos dice que la superficie de construcción es de 250 metros cuadrados. Tiene una antigüedad de 190 años. Está ubicado en la plaza principal de Totora. Aló, Cuenta con 12 sí, buenas habitaciones y noches. tiene 5 salidas a la calle. Y bueno, también aquí vemos una foto de más o Ah, es menos de los cómo es el interior. GPSs. Lamentablemente no pude conseguir más fotos, En mi tienda está, pero mi es para que esposa nos está demos ahí, una idea, ¿no? Que venden también se hamburguesas en encuentra, este horario. perdón, en Ahí lo puede condiciones recoger. no tan buenas, ¿verdad? Claro que sí. Bien, entonces empezamos. Ah, Y hemos visto, yo aquí desde las 7:30 ya estoy ay, en aquí me faltó actividad. No borrar voy a esto. tener más Y tarde hemos voy a, visto a que el cerrar la primer tienda paso para y ahí este lo traigo método cerca. es sacar el valor de reposición bruto, ¿no es cierto? O sea, ¿Ya? saber cuánto nos costaría Listo. construir una vivienda de este tipo Sí, sí, a sí. nueva, ¿verdad? Entonces Listo. veamos una vez más la Ok, nos vemos foto mañana. Hasta luego. para poder calificarla. Bien, económica me parece que no, ¿verdad? Porque el ejemplo, la fotografía del ejemplo tiene muchos más características arquitectónicas de valor. Puede ser regular o puede ser buena también, ¿no es cierto? ¿Ustedes qué creen? ¿Que puede ser regular o buena? Regular. Algunos pueden pensar que es buena o ningún. Ya, regular, regular, ya. Entonces vamos a tomarla como una construcción regular, ¿no? Hemos dicho que el rango va de 200 a $300 por metro cuadrado. Yo considero que tal vez puede ser unos $300, pero no sé qué piensan ustedes. Sí, 300, ¿verdad? Ya, entonces quedamos en 300. 250, 250. Ya. A ver, importante, no se fijen tanto
en, eh, o sea, imagínense esta construcción nueva, ¿no es cierto? Imagínensela sin esta grieta, con la estructura totalmente intacta, porque lo que estamos calificando ahora no es el estado de conservación, estamos calificando en sí la arquitectura, porque todavía no estamos depreciando, estamos en el primer paso que es cuánto me costaría construir bueno, un inmueble de este tipo a nuevo. Ya, aquí alguien dice 350, también puede ser 350, pero un poco entonces sería a una construcción buena, ¿no? A ver, vamos a quedar en 300. Bien, quedamos en 300 entonces, por favor. Bien, entonces hemos quedado que el valor de construcción va a ser 300 por la superficie. En este caso, la superficie es de 250 metros cuadrados. 250. ¿Eso cuánto nos da? 75.000, ¿verdad? Ya, nos da un valor de 75.000. Entonces, $75.000, porque estamos aquí hablando en dólares, ¿verdad? Estos son dólares. Ahora, si ustedes prefieren utilizar bolivianos, también es válido, no hay problema. Entonces, estamos hablando de $75.000 que nos costaría construir un inmueble de este tipo actualmente, ¿verdad? Bien. Ahora, como segundo paso, debemos sacar lo que es la depreciación. Para eso, otra vez nos vamos a esta tabla y nos dice que para determinar la depreciación, primeramente debemos determinar el estado del inmueble. Ahora sí, en este punto de la depreciación, recién nos fijamos en el estado, porque antes nos estábamos imaginando una construcción nueva, ¿no? Solo estábamos tomando en cuenta las características. Ahora sí estamos viendo y calificando lo que es la depreciación, o perdón, el estado de conservación. A ver, ¿qué creen? ¿Qué estado de conservación puede tener? Buena, muy buena, regular, mala. Ya, todos piensan que es mala. Mala. Ya. Entonces vamos a tomar el estado de conservación malo. ¿Ya? Malo. Malo, malo, malo. Esta tiene un coeficiente de depreciación de 52,60%. Si lo dividimos entre 100, solamente para tener un decimal, obtendríamos 0,526, ¿no? Entonces, ese sería nuestro coeficiente de depreciación. Entonces, volvemos aquí al ejemplo. Bien, entonces nos dice que la depreciación va a ser igual al valor de reposición bruto, que ya hemos calculado, que es 75.000, por nuestro coeficiente de depreciación, ¿cierto? Que, bueno, en este caso en la fórmula dice porcentaje, pero para calcular de manera más fácil, hemos convertido a decimal, que es 0,526. Entonces, ¿cuánto sería la depreciación? ¿Tienes tarea? ¿Y a qué lo vas a hacer? Sí, pero luego está bien tarde, debías hacer desde el Sí, inicio. 39.450, sí. Mamita. ¿O no? ¿No ves? treinta y nueve mil Ándale, te cuatrocientos así es rápido hazlo y dormite. cincuenta. Bien, entonces ya tenemos
nuestro, ¿Ya? nuestro valor de reposición bruto y también ya tenemos nuestra depreciación. Me dices en serio Entonces, ahí. ¿cuál es el siguiente paso? No te dejes dormir, hijita. Saber nuestro Hazlo a valor de caballo. reposición No, no neto, sufro ¿no? cuando Que te es quedas ya la recostado. diferencia. Entonces hacemos la resta de 75.000 menos la depreciación, que en este caso es, si se dan cuenta, es realmente significativa, ¿no es cierto? 34.450. Y eso nos da un valor de ¿cuánto? Ya, nos da un valor de 35.055. Ah, ya, 550. Ya. Entonces, a ver, si se fijan, eh, prácticamente se ha depreciado a la mitad, ¿no es cierto? Es realmente una depreciación considerable, porque de 75.000 que costaría un edificio igual nuevo, con la depreciación simplemente valdría 35.550, ¿no? Entonces es realmente un caso totalmente opuesto a nuestro primer ejemplo, que prácticamente en este ejemplo, como vemos aquí, no se ha depreciado nada, ¿no? Solo se ha depreciado 161 dólares. Y en este caso, 35.000. Bien. Entonces, es así como funciona este método de evaluación. No sé si es que tienen alguna duda respecto a este método para que podamos pasar a otro, o todo está claro. Recordarles que de todas maneras yo les voy a pasar la bibliografía para que ustedes puedan revisarlo después del curso, ¿no? Cuando el curso, una vez que el curso finalice, yo les voy a pasar toda la bibliografía para que ustedes igual la tengan y puedan revisar. Bien, como decía algún colega, no me acuerdo el nombre, este método no califica mucho lo que son aspectos arquitectónicos, ¿no es cierto? O sea, aspectos arquitectónicos referidos a los inmuebles patrimoniales, ¿no? O sea, la historia, la cultura, no hace tanto énfasis en eso, ¿no es cierto? Pero sí, en cuanto al valor constructivo, es mucho más preciso. Bien, entonces estaríamos, la tabla de depreciación es exclusivamente para bienes patrimoniales. No, esta tabla de depreciación es em, realizada por bueno, el autor es Ross Heideck y es un método y se puede utilizar tanto en inmuebles en general como en inmuebles patrimoniales, ¿no? A ver, otra pregunta. ¿Qué pasa con los coeficientes de mayoración con el contexto del lugar? ¿Qué influye al objeto observado? Ya, justamente es lo que decía, ¿no es cierto? En el anterior método hemos contemplado el contexto, la ubicación, mientras que en este método no se contempla prácticamente eh, esos factores, ¿no es cierto? Porque este método está enfocado en la construcción. Ahora, para poder tener en cuenta estos factores del el lugar, el contexto en el que está ubicado, ya tendríamos que, o sea, estos factores ya tendrían que irse un poco más hacia el avalúo del terreno, ¿no es cierto? Porque sabemos que
para el terreno es realmente importante el lugar en el que se encuentra. Para la construcción es, o sea, no importa, ¿no? Que la construcción esté en la esquina, o sea, en cuanto a costos de construcción, quiero decir, ¿no es cierto? O sea, no, los costos de construcción no varían si la casa está en esquina o a media, en la mitad de la manzana. Entonces, por eso es que en este método, que es solo de construcción otra vez, no se toman en cuenta esos factores. Solamente se toman en cuenta el valor económico, por así decirlo, ¿no? Bien, entonces ahora sí vamos a pasar al siguiente método. Ok. Buenas noches. ¿Cómo se procedería para evaluar una iglesia que también es un bien patrimonial? Eh, yo sugiero que las iglesias se puedan evaluar con el último método, que vamos a ver el día de mañana, y no tanto con este, ¿no? O sea, porque como hemos visto, este no considera muchos aspectos culturales, ¿verdad? Entonces, esperaremos, por favor, como les decía, hasta el final em, del curso, porque estamos viendo, como les decía, métodos desde el menos preciso hasta el más preciso. Pero obviamente todos son, todos se pueden utilizar para hacer el avalúo de bienes patrimoniales. Bien, entonces seguimos con el siguiente método. El siguiente método es un poco más administrativo, por así llamarlo. Bien, el siguiente método es el método de capitalización de rentas. Este método de amplia utilización es para valorar cualquier bien que produzca ingresos y gastos durante un periodo determinado. Mm, en realidad este método es más dirigido para museos, para teatros, em, para inmuebles que produzcan estos ingresos económicos, ¿no? Por ejemplo, una casa comercial o un inmueble patrimonial que se haya convertido en un hotel, ¿no? Entonces es más va más orientado a ese tipo de inmuebles, no tanto así para un inmueble patrimonial que sea simplemente una vivienda, ¿no es cierto? Entonces va más para los que, bueno, para los que generen este ingreso económico, ¿no? Eso tengamos claro antes de empezar. Bien, bien. Entonces, el método de capitalización de rentas eh, prácticamente se basa en esta ecuación, ¿no? Que nos dice, el valor del inmueble va a ser igual a los ingresos netos operativos, que bueno, su sigla es NOI, dividido en, con la tasa de capitalización. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación de este método. Es bastante sencilla. Ahora, ¿qué datos necesito para poder reemplazar en esta mi ecuación? Primeramente, necesito conocer los ingresos netos operativos y también conocer la tasa de capitalización. ¿Para qué serán estas cosas? A ver, vamos a ver. ¿Qué serán los ingresos netos operativos? A ver, los ingresos netos operativos son el resultado de restar los gastos operativos de los ingresos brutos que genera un inmueble. Entonces, ¿qué serán los ingresos brutos? Los ingresos brutos son todos los ingresos que un inmueble genera, como por ejemplo puede ser las rentas, si es que este inmueble está cobrando rentas, si es que está alquilado, em,
Bueno, los ingresos provienen del arrendamiento del inmueble, ¿no? También un ingreso bruto proviene del alquiler de espacios adicionales, por ejemplo, ingresos por alquiler de estacionamiento, de locales comerciales o de publicidad. Y también de otros ingresos, puede tener otros ingresos, como por ejemplo los servicios adicionales, si es que es un edificio comercial, o ingresos por eventos, en el caso que se trate de un inmueble patrimonial usado para actividades turísticas o culturales, que pueda poner el inmueble en alquiler para estas actividades culturales. Entonces, de ahí también genera estos ingresos. Entonces, en conclusión, los ingresos brutos son todos los ingresos que entran en el inmueble, ¿no? Que genera el inmueble, todos los ingresos. Bien, menos, dice, los gastos operativos. Ahora, ¿cuáles serán los gastos operativos? Son los costos necesarios para mantener y operar el inmueble. O sea, ¿qué pueden ser? Los costos de mantenimiento y reparación, ¿no es cierto? O sea, serían los costos relacionados con el cuidado, con la conservación del inmueble, como puede ser la limpieza, la jardinería, la pintura, todo eso, ¿no es cierto? Otro gasto operativo podría ser los impuestos, ¿no? Si es que la propiedad está pagando impuesto a la propiedad o también otros gravámenes locales. Otro gasto operativo pueden significar los seguros, ¿no? Si estamos, bueno, estos seguros son los gastos relacionados con asegurar el inmueble contra riesgos. Muchos de los inmuebles patrimoniales tienen, ¿no? Están asegurados. Entonces, esto ya genera un gasto operativo. Otro gasto operativo, el pago de los servicios públicos, ¿no? Factura del agua, de la luz, del gas y otros suministros. Ah, bueno, esto en el caso de que el propietario sea responsable de cubrir estos costos, ¿no? Si es que, por ejemplo, es un inmueble que depende del municipio, de la gobernación, obviamente no va a pagar los servicios, ¿no? Y también los gastos que son todo lo que es de la gestión, ¿no? Que son los costos asociados con la administración del inmueble, honorarios, una empresa de gestión o de salario de un administrador, ¿no es cierto? Entonces, todos estos gastos y muchos otros más también, que tal vez no los he mencionado ahora, son los gastos operativos, ¿no? Entonces, para obtener este ingreso de ingresos netos operativos, tenemos que restar todos los ingresos que llegan al inmueble, restándolos con todos los gastos que se presentan, ¿no? Entonces, con esa resta ya tendríamos los ingresos netos. Este método sirve para edificaciones en PH. Sirve si es que está en alquiler, ¿no es cierto? Si es que, por ejemplo, tienes un departamento en alquiler, sí puede servir, pero, o sea, estamos dando un enfoque em, a los bienes inmuebles patrimoniales, ¿no es cierto? Pero si es que preguntas, digamos, muy aparte de esto, sí puede servir para edificaciones en PH. Bien. Entonces, esos serían los ingresos netos operativos, ¿no? Que ya sería la primera parte de la ecuación. Ya sabríamos cómo averiguar ese dato. Ahora, otro dato necesario, la tasa de capitalización. Ah, perdón, aquí tengo un ejemplo antes de pasar a la tasa de capitalización de cómo poder obtener este dato del NOI, ¿no? El NOI son los eh, ingresos netos operativos. A ver, por ejemplo, si es que tenemos un inmueble que por rentas ingresan $100,000 mensuales. También tenemos un espacio de estacionamiento del que de igual manera cobramos.
Del estacionamiento entrarían otros $10,000 anuales, perdón, todo es anual, anuales. Entonces, se tendría un total de ingresos brutos de de 110 dólares, $110,000 anuales. Entonces, esos serían los ingresos totales. Ahora, ¿cuáles serían los gastos operativos? Por ejemplo, aquí nos dice, el mantenimiento de este inmueble cuesta $15,000 anuales. Los impuestos cuestan $8,000 anuales. El seguro cuesta $3,000 anuales. Los servicios públicos, $4,000 anuales. Y la gestión del inmueble, $5,000 anuales. Ahora, ustedes se podrán preguntar, ¿y cómo yo voy a saber esta información de un inmueble que necesito hacer el avalúo? Todos estos ingresos y gastos operativos debemos pedir a la persona, al interesado, ¿no? Al solicitante. Así como pedimos los documentos como el folio real, el plano, la boleta de impuesto, etcétera. De la misma manera debemos pedir tener acceso a estos datos, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se calcularía el NOI? Primeramente, vamos a sumar todos los ingresos que lleguen al inmueble. En este caso, recordemos que es las rentas, que son $100,000 anuales, y los ingresos por el alquiler del estacionamiento, que son $10,000 anuales, ¿no es cierto? Entonces se tendría un total de $110,000 anuales. Ese sería nuestro ingreso total, ¿no? Nuestro ingreso bruto. Ahora, a eso también debemos saber cuánto es lo que gastamos. Entonces vamos a sumar el mantenimiento, cuánto gastamos en impuesto, cuánto gastamos en seguro, cuánto gastamos en servicios públicos y cuánto gastamos en la gestión, ¿no? Del inmueble. Que eso nos da un total de $35,000 anuales. Entonces, si ya tenemos nuestros ingresos totales y nuestros gastos totales, ahora debemos restarlos, obviamente. Entonces, tendríamos los ingresos netos operativos. Entonces, va a ser los ingresos brutos, que es $110,000 anuales, menos los gastos operativos, que nos da un total de $35,000 anuales. Y vamos a tener como ingreso real neto $75,000 anuales, ¿no? Entonces, ese dato nos sirve para poder calcular el valor del inmueble, ¿no? Entonces, de esa manera ya vamos a poder calcular este primer factor, que son los ingresos netos operativos. Bien, eso estaba fácil. Ahora, vamos a ver la tasa de capitalización. Bien, ¿qué es la tasa de capitalización? La tasa de capitalización es una forma de medir el retorno esperado de una inversión inmobiliaria. Se expresa como un porcentaje y representa el rendimiento anual que un inversor recibirá en función del valor actual del inmueble. Entonces nos dice que la tasa de capitalización es prácticamente el porcentaje que va a ganar la persona que ha comprado el inmueble anualmente, ¿no? Y que se expresa en un porcentaje. Ahora, cómo vamos a saber cuánto es este porcentaje? A ver, existen dos maneras. El primer método es el método de comparación de mercado, ¿no? O sea, igual que el primer método que habíamos visto, necesitaríamos propiedades comparables para poder saber cuál es su tasa de capitalización, ¿no es cierto? O sea, tendríamos que encontrar por lo menos tres inmuebles con las mismas características, o sea, con las mismas características ya no físicas, ¿no? Sino
con las mismas características en cuanto a ingresos netos comparativos. Es decir, digamos que yo quisiera saber la tasa de capitalización de un inmueble que es un hotel, es un inmueble patrimonial, pero que se ha convertido en hotel. eh, entonces lo tendría que comparar con un inmueble de las mismas características de ingresos, ¿no es cierto? No puedo compararlo, por ejemplo, con un inmueble que solamente es un salón de té, por así decir, ¿no es cierto? Entonces tal vez tendría que buscar otro inmueble que genere los mismos ingresos. Puede ser, no sé, un museo o algo similar, ¿no? De la misma magnitud. Bien, entonces, de esta manera podría saber cuál es su tasa de capitalización, que seguramente va a ser muy parecida a la mía, ¿no es cierto? Entonces dice basarse en propiedades comparables en la misma área y usar las tasas promedio como referencia. Esa es una manera de calcular la tasa de capitalización. El segundo método es el método de estimación de la tasa de capitalización a partir del mercado. En el caso de que no puedas encontrar propiedades comparables, puedes estimar la tasa de capitalización en base a la información general del mercado. Y bueno, como dato general, tengo aquí un chat. Dice, y cuando valúas un hotel por el método de rentas, las rentas serían todas habitaciones del mensual, ¿cómo? Todas habitaciones del mensual. O sea, por ejemplo, si es que, sigamos con el mismo ejemplo del hotel, si es que yo quisiera, si es que yo quisiera hacer el avalúo de este hotel, necesito que me den los gastos anuales de todos los años que ha estado funcionando el hotel. No son mensuales. No, no, no. Todas las habitaciones del hotel mensuales, no. O sea, no vamos a contar, esta habitación mensualmente me ha dado este monto, esta habitación mensualmente me da este monto, no. O sea, si es que el hotel obviamente va a sumarse los ingresos de todas las habitaciones anuales. Si es que tiene, por ejemplo, un salón, el alquiler de ese salón. Si es que tiene parqueo o varios parqueos, el alquiler de esos parqueos, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se va a sumar para saber los ingresos anuales totales, como ya habíamos visto anteriormente. Pero no se preocupe, vamos a ver en los siguientes ejemplos, ¿no? Perdón. Bien. Entonces, en Bolivia, la tasa promedio de capitalización varía entre el 8 y el 12%. Em, Es un poco complicado poder explicar esta tasa de capitalización, pero vamos a poder un poco entenderlo más adelante. Bien, entonces con esa información ya podríamos sacar el valor del inmueble, ¿no? A ver, vamos a ver un ejemplo para que un poco aclaremos las ideas. No sé si ven lo que estoy compartiendo, ¿sí, no? Bien, ejemplo número uno. Tenemos ciertos datos iniciales del inmueble. Tenemos una casona colonial de 200 años declarada Patrimonio Cultural, ¿ya? Ese es nuestro inmueble. Imaginémonos, esta casona está ubicada en la zona histórica de la ciudad, pues en el centro histórico de la ciudad, y tiene una superficie construida de 800 metros cuadrados. Actualmente, esta casona colonial tiene un uso de museo, ¿no? Entonces la están utilizando de museo. Ahora, ¿qué ingresos tiene esta?
esta casa colonial. Tiene unos ingresos brutos de $50,000. ¿De dónde salen estos $50,000? Provienen de las entradas, de los eventos y de los alquileres de los espacios, ¿no? Ahora, en la realidad, ¿quién nos va a dar este dato? Ya les había comentado, la persona dueña de, en este caso, de esta casa colonial, ¿no? Bien, entonces, también tenemos como datos los gastos que se generan en esta casa. El mantenimiento dice que les cuesta $5,000 anuales, los impuestos $2,000 anuales y el seguro $3,000 anuales. Y en la zona se maneja una tasa de capitalización del 7,5%. A ver, entonces, paso número 1. Lo primero que debemos hacer es determinar los ingresos netos operativos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué significa? Que debemos restar de los ingresos totales, debemos restar los gastos que se generan en este inmueble. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Dice que nuestros ingresos totales son de $50,000. Y vamos a restar los gastos operativos, que si me ayudan a sumar, bueno, son $10,000, ¿no es cierto? 5,000 más 2,000 más 3,000, $10,000. Y se obtiene un valor total de $40,000. Bien, entonces, estos serían los ingresos netos de la casa colonial después de gastar en mantenimiento, en impuestos y en seguros, ¿no? Bien, entonces nos dice que el valor del inmueble va a ser igual a los ingresos netos operativos, que ya los hemos calculado, entre la tasa de capitalización. Entonces, va a ser igual a 40,000 entre la tasa de capitalización, que es 7,5, pero para efectos de matemáticos vamos a convertirlo en decimal y vamos a dividir. Ay, si alguien me ayuda, por favor. Quizá para mañana sea tarde. Bien, entonces, gracias. El valor del inmueble sería 533,333. Ese sería el valor del inmueble según los ingresos que obtiene anuales. Otra vez, en este método, como estamos viendo en este primer ejemplo, no estamos tomando en cuenta tanto lo que es el valor histórico, por así decirlo, ¿no es cierto? Más estamos tomando en cuenta los ingresos que genera este inmueble. Me gustaría que hagamos otro ejemplo.
Para nuestro segundo ejemplo, tenemos los siguientes datos. En esta oportunidad vamos a hacer la valoración de un teatro histórico. Entonces, nuestro tipo de inmueble es un teatro de la época republicana, que tiene 120 años de antigüedad. Está ubicado en el centro cultural en una ciudad capital. La superficie es de 2.000 metros cuadrados y actualmente se alquila para obras de teatro, conciertos y eventos culturales. Nos dice que los ingresos brutos son de $200.000 anuales, ¿no? Y también sabemos de que nuestros gastos operativos son los siguientes. En mantenimiento gastan $30.000 anuales, en seguridad gastan $10.000 anuales, en servicios, luz, agua, etcétera, gastan $20.000 anuales. En el seguro gastan $10.000 también y otros gastos $30.000, ¿no? Entonces, bueno, y también sabemos que la tasa de capitalización es de 6%. Entonces, empezamos. Primeramente, hemos visto que hay que sacar los ingresos netos operativos. En este caso, hay que restar, ¿verdad? Los ingresos brutos, que sabemos que son $200.000, menos los gastos operativos. Si alguien me ayuda. 5, 6, 7, 8, 9, 10, que son 100.000, ¿verdad? 33, 7, sí, $100.000 anuales. Bien, entonces estaríamos calculando los ingresos netos operativos, que son la resta de los ingresos brutos menos los gastos operativos. Esto nos da un total, 100.000, sí, 100.000, gracias. Esto nos da un total de 100.000 dólares anuales. Bien, ahora sabemos que para calcular el valor del inmueble debemos hacer la división entre estos ingresos netos entre la tasa de capitalización. Entonces tendríamos lo siguiente. 100.000 entre 0.06. Ya, queda un total de 1.666.000. 1.666.666. Ya, digamos 67. Entonces, ese sería el valor de mi inmueble según los ingresos que se generan dentro del inmueble, ¿no? Entonces, no sé si este método ha quedado claro o es que se tiene alguna duda. Como ya habíamos dicho, este más se centra en los ingresos que puede generar el inmueble, en este caso patrimonial, ¿no es cierto?
A ver, dice la tasa de capitalización, por favor. Ya, a ver, la tasa de capitalización es lo que está generando un poco de duda. Eh, en realidad, para saber la tasa de capitalización, se utiliza prácticamente la misma ecuación, simplemente despejando la tasa de capitalización y el inmueble vendría a dividir, ¿no es cierto? Pero esto se puede, o sea, esto en realidad se daría en casos que se conozca el valor del inmueble. Por eso es que aquí vemos que el método para calcular esta tasa sería utilizando el método de comparación de mercado. Es decir, que la tasa de capitalización para un inmueble determinado sería la misma tasa que se ha utilizado para otro inmueble de las mismas características. Tal vez para la siguiente clase les puedo traer un ejemplo más claro acerca de la tasa de capitalización. A ver. Dice, ¿de dónde sacó el 8 al 15% de capitalización? Ah, ya. Aquí mencionamos de que en Bolivia las tasas promedio de capitalización varían entre 8 y 12%. En realidad este dato lo manejan más que todo las inmobiliarias, ¿no? Las que se dedican al, a la compra-venta de los bienes, de los bancos, dice. En realidad los bancos nos pueden dar eh, otro tipo de valores. A ver, creo que aquí tengo un ejemplo para que quede más claro. Ah, bueno, eh, en todo caso yo puedo, em, la siguiente clase yo podría mostrarles unos ejemplos mucho más claros acerca de la tasa de capitalización. No estoy encontrando, a ver aquí. Bien, bueno, aquí el, el colega Paul dice los bancos. En realidad los bancos nos dan la tasa de actualización, ¿no? La rentabilidad media anual, la inflación esperada, todo eso, pero que sí tiene relación con la tasa de capitalización. Ya, quedaremos por favor en que la siguiente clase, o sea, el día de mañana, yo les presentaría un ejemplo mucho más claro de dónde sale esta tasa de capitalización. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda referente a estos métodos que hemos estado viendo el día de hoy? Si no hay ninguna duda, comentarles, ¿no? Que el día de mañana ya estaríamos viendo lo que es
el método de Nópolis, que es mucho más preciso para los bienes patrimoniales, y también estaríamos revisando cómo tendría que ser el informe de avalúo en cuanto a los bienes patrimoniales, ¿no? ¿Qué valores habría que tomar? eh, y todo aquello. De todas maneras, también es bueno que quede claro que en el informe de avalúo no solo tiene que estar un valor, ¿verdad? Como sabemos, en los informes de avalúos sacamos, por ejemplo, el valor impositivo, el valor comercial, el valor hipotecario. Entonces, en el avalúo de bienes patrimoniales, también podríamos sacar diferentes valores, por ejemplo, en el caso de un bien patrimonial que genere esta, estos valores económicos que hemos visto en el último método. Entonces también podríamos sacar un valor, por ejemplo, de mercado en sí para saber cuánto cuesta el, la construcción y el terreno de dicho inmueble, como también cuánto llegaría a costar según la rentabilidad que genera, ¿no? Entonces, no nos enfoquemos solamente en un método, ¿no? O sea, en el informe de avalúo podemos mostrar todos estos métodos que estamos aprendiendo para que el avalúo sea más versátil, ¿no? Entonces, tener varios valores. Bien, entonces, por mi parte es todo por la clase de hoy. Dice, ¿podemos hacer un ejemplo más con el valor terreno? Sí, sí, podemos, para mañana puedo preparar un ejemplo con el terreno más, no hay problema, porque hasta ahora estamos viendo, nos estamos enfocando en la construcción, ¿no? Entonces sí, podemos hacer un ejemplo de la construcción, sumando el terreno y ya aplicándolo en lo que es el informe del avalúo, ¿no? No hay problema. Bueno, entonces yo con eso cerraría el día de hoy. Muchas gracias. Muy buenas noches, arquitecta. Recording stopped.